Comenzamos con Central Costanera, Seco 2, que en realidad Generación Costanera viene del grupo Enel. Enel es un grupo chileno principalmente. La central posee y opera una planta altamente diversificada, constituida por 6 unidades monobloc en el ciclo convencional. Acá hay algunas fotos. Este es el CEO de Enel, en realidad, del grupo, que tiene el Chocón, tiene Edesur, y está la foto de Central Costanera, que está ahí nomás de Puerto Madero, ¿no? Está la Central Los Sud, que también genera bastante electricidad. Ahora después vamos a ver cómo está el esquema de electricidad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser a donde tiene competencia esta empresa. Vamos a ver un video de los 30 años. Enel Generación Costanera cumple 30 años. 30 años generando energía, acompañando el crecimiento del país. Hoy queremos reconocer a nuestros especialistas, a los que se volvieron esenciales a los ojos de todos cuando empezó la pandemia, a los que nunca pararon, a los que durante todos estos años trabajaron incansablemente para que la central nos siga llenando de orgullo. Gracias por tu compromiso, por la pasión, por entender que tu trabajo significa mucho y por ser responsable de generar la energía que llega a cada uno de nuestros hogares. Enel Generación Costanera. Bueno, acá está, vamos a cerrarlo. Una cosa más, antes de entrar a los números, es cuánto flota en la bolsa. Bueno, el 8,93, es decir, casi un 9%, son los otros inversores. El 75,7% es del grupo Enel, y el 15,4% lo tiene ANSES. Ahora sí vamos a los números, donde el ejercicio 2022 suma un saldo bastante superavitario, 3.615,7 millones. El año pasado era un déficit de 581,1 millón. El segundo trimestre en particular da 2.930,3 millones. Y el segundo trimestre dio un negativo de 443,2 millones. Esto tiene varios factores. Uno de ellos es menores costos de venta a partir de depreciaciones de turbos de vapor que ya estaban obsoletas prácticamente y generaban poca energía a pesar de su capacidad original. Y bueno, eso ahora lo vamos a ver. Bien. A ver si estamos acá. Vemos la diferencia. Acá está la principal, que es en los costos. Y bueno, y en el ahorro de depreciaciones, ¿no? Principalmente. Bueno, la diferencia es de más de 4.100 millones. Hay ahorro también en resultados ganancias en ajustes, que en realidad no son ganancias, sino son ajustes en sí. Bueno, si bien los ingresos operativos mejoraron por la actualización de la renovación de energía y la potencia, se destaca el ahorro en el rubro de prestaciones de propiedad, planta y equipo, por aproximadamente 2.450 millones, debido a que se removió de circulación a 3 unidades a final del 2021. El 18 del 4, como se sabe y como dije en el anterior trimestral, por resolución de la Secretaría de Energía, se actualizan las remuneraciones de energía de alrededor 40%. En el anterior balance había publicado en dónde impacta, ¿no? Generalmente en la hidráulica, de dónde viene, ¿no? La remuneración hidroeléctrica, ¿no? De gas o de electricidad. Bueno, electricidad la que genera, perdón. Bien, acá vamos a la página 3. Bueno, esto ya lo vimos. El video 1539, lo de la reseña. Acá tenemos las diferencias de depreciación. Hay 1.083 contra 3.523. No hay desglose de turbinas, pero es por eso.
sí hay en la memoria del año pasado, ¿no? que se emitió en marzo de este año. Y esta es la resolución, y después además CAMESA, que es la que regula todo esto, a realizar la venta por la reliquidación de venta de energía. CAMESA es la que se va a encargar a partir de febrero del 2022 y hasta la fecha con los nuevos valores, es decir, la reliquidación, el cobro de retroactivo, y dejan efecto a partir del 2022 la regulación adicional y transitoria establecida, es decir, la regulación temporal o el acuerdo temporal que se había hecho. Lo que decía la regulación es en ciclos grandes, turbo vapor y turbogeneradores, ¿no? Los ciclos grandes son los turbos compuestos, es decir, cogeneradores. Bueno, los ingresos ordinarios son de 5.948,3 millones, siendo una caída del 24% respecto al acarreo del año pasado, con valores relativos remunerados menores a la actualización de la inflación. Esto lo cortan y pega, y yo también lo corto y lo pego para la explicación. Los costos por actividades ordinarias acarrean 3.828, un ahorro del 41,5%, por lo mencionado de las depreciaciones. El margen de EBITDA sobre ventas da 54,1, el año pasado era más, 62,4. Esto por tener menos depreciaciones que el año pasado y no contribuir contra el resultado operativo. Los inventarios suman 2.450,4 millones, siendo un 9,9% más que el inicio del 2022. Esto es por revalorización principalmente de las máquinas, ¿no? de los equipos y de los repuestos también. Bien, acá vamos a ver los inventarios, donde materiales y repuesto habitualmente, después combustible se usa siempre lo mismo. En cuanto al EBITDA, como dije anteriormente, hay una baja del 34%, principalmente por depreciaciones, ¿no? Si va por el EBIT, antes de depreciaciones, es por el resultado operativo, vendría a ser el EBIT, quiere decir eso, hay un 151% más. Bueno, la energía producida y vendida fue de 6.782 gigabytes. Estos valores son un 13,7% inferiores al año pasado, con consecuencia de menor requerimiento de despacho por parte de CAMESA, a pesar del aumento de la demanda de electricidad en un 5,4% mayor al mismo periodo del 2021, pero en este periodo se importa, el 2022, se importa 10% de la energía. Ahora lo vamos a ver con algunos reportes de CAMESA. Las inversiones realizadas en el 2022 son 937 millones, es una baja del 50,7%, pero hay que tener en cuenta que en el 2021 se hicieron trabajos extraordinarios para mantenimiento de dos turbinas de ciclo combinado de la máquina de Mitsubishi, ¿no? Antes de entrar a lo que voy a mostrar, acá bajé unos Excel de cómo es el esquema de generación tipo. Esto es del 30 de junio del 2021, donde la importación era un 0% y había energía para todo, ¿no? Generación térmica, hidráulica, nuclear. Bueno, la térmica es donde está embebida CAMESA. Y la diferencia, por qué CAMESA digo, por qué, ¿cómo se dice? Central Costanera, porque no, los requerimientos llegan a menos, ¿no? O sea, la demanda de la generación por las centrales son mucho menos, 17 por ejemplo gigabytes en un día, cuando el año pasado, 30 al 21, era un 21,2. No es que es más, sino que se reparte de otra forma, se reparte menos, y de hecho ahora Genelva generó más que Costanera en estos últimos días. Costanera está generando alrededor de 15 GB por día. Esto porque habrá algo mal en alguna máquina, o porque justamente no recibe el insumo, como sea gas, o a partir como sea gas, para poder generar energía. Bueno, la otra parte que dije son las inversiones, que como dijimos
son menos 9,37 contra 1.092, un 51% menos, por algunos ciclos extraordinarios que se hicieron, y acá lo que dije primero de la generación contra la demanda, es decir, la demanda se cubre y hay un 20% de brecha con Central Costanera. Los gastos de administración y comercialización sumaron 475,4 millones, un ahorro del 11%. Los sueldos y jornales totales imputan 1.772,3 millones, siendo un 10,5% menor al año pasado. Por remuneración del operador se imputaron 193 millones, el año pasado no hubo registro. Esto es la remuneración que se hace a Camesa. Otros ingresos y egresos saldan un positivo de 370 millones, casi 12 veces mayor al periodo anterior, por mayores cobros en liquidaciones de siniestros. Bueno, en esto vamos a la página 15. Los sueldos y jornales en general son más bajos, es decir, el poder adquisitivo, o se desprendieron de gente. Acá remuneración al operador no hubo en el 2021, esto lo agarra Camesa por liquidaciones justamente de energía como ente administrador para esto. Las liquidaciones de siniestro, acá hay una diferencia brutal, sobre todo en este trimestre, que se liquidaron 300,4 millones de pesos a favor. Creo que acá ya nada más. Bien. Los saldos financieros acumulan un saldo negativo de 1.084,2, un 15% más deficitario del ejercicio anterior. Esto se da por cobro de intereses, diferencia de cambio, etc. El REC, en cambio, fue positivo, un 29,3. Esto es un ajuste, que el ajuste dio positivo y que tiene que ver mucho con el resultado final. Las deudas y préstamos alcanzan 5.420, un 11,5% menor al año pasado, cumpliendo hasta la fecha con todas las obligaciones con Mitsubishi, donde tiene una tasa de la deuda de interés de 10, y pico, pero es aparte de financiar, es el que provee las máquinas a Central Costanera. La posición monetaria en moneda extranjera son déficits, 20,3 millones de dólares y 20,4 millones de euros, reduciendo un 18,3 del deficitario de inicio de ejercicio. Esto es un poco falso también, porque el tipo de cambio no se desvalorizó más que el año pasado, por lo que la deuda pesaba más que este año, ¿no? El flujo de fondos da un saldo de 2.350 millones, con una disminución de 270,3 en lo que va del año, y es una baja comparada del año pasado de 42,7, esto por mayores financiaciones. El flujo libre de caja es de 3.028, el año pasado era negativo, esto es por revalorización o disminuciones de deudores comerciales, a pesar del quilombo que tiene con Camesa en el cobro de las remuneraciones por generación de energía. Bien, vamos a la 3. A la 3 quiero mostrar la diferencia con el de RECCAN, es decir, por el ajuste por inflación de casi 330 millones de pesos. En cuanto a lo que es diferencia de cambio, hay un saldo un poco mayor este año negativo. En lo que va del año, el préstamo por Mitsubishi, sigue parecido, o sea, tiene 60 millones, la tasa es 10.800, vence en 2032, es una deuda garantizada a partir de 2023, es una... esto es lo no corriente, y lo que va a vencer este año es alrededor de 1.231,7 millones de pesos. Y acá, como dije, dicho préstamo contempla ciertas restricciones financieras y han sido cumplidas en su totalidad, ¿no? O sea, se contempla todo, pero se cumple. Y esto es la parte como dije anteriormente, de la posición monetaria negativa, sea en euros o en dólares. Y si bien es menor, es porque es por depreciación principalmente del tipo de cambio,
que en promedio era 125,2 en dólares y 131,4 en euros. Vamos al flujo de fondos, que dije flujo libre de caja, donde hubo disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Esto es aplicado a ResCAM, ya que al ser valores que no generan un interés, se va depreciando, entonces hace que hubo un ahorro importante. El año pasado se aumentaron porque se generaban más deudas, no por el ResCAM en realidad. Y bueno, esto, lo operativo se tiene mayor, pero en el flujo de caja se tiene menor. En el flujo total de caja se tiene 1.800 millones menores por financiaciones, por disminución en inversiones, por ejemplo, fondos comunes de inversión, donde se retiraron casi la totalidad. Hay mayores retrasos por pago de CAMESA, esto sigue ocurriendo y aumentó. El trimestre pasado dije que había un 14, ahora un 29,8. En el cuarto trimestre era 2,8. Se espera una actividad económica ralentizada, normalización post pandemia, con un piso de inflación ya consolidado en 60%. En la operación se sigue invirtiendo para satisfacer la demanda, y en finanzas están pegados a las regulaciones de la Secretaría de Energía. Antes de terminar, vemos lo que dije por CAMESA. Este es el vencimiento, es 827 millones que no ha pagado CAMESA de los 2.776 que le adeuda, como se dice, a la empresa en sí. Antes era nada más 61 sobre los 2.158. Bueno, la liquidez va de 1,1 a 1,2 a 1,20. Esto quiere decir que el capital de trabajo es positivo, activo corriente es mayor que el pasivo corriente. La solvencia va de 1,2 a 2,11. El valor del libro es 37,45. La cotización es 51 pesos. La capitalización bursátil es 35.801,4 millones. Y la ganancia por acción acumulada es 5,15. No hay PER, porque a fin de año pasado dio una pérdida de 8,40, entonces no se puede promediar. Es todo, hasta luego.